Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Marisol y hoy, junto a mi compañero Willy, les traemos tips para inferir y predecir comportamientos durante el análisis de gráficos estadísticos. Muy bien, antes de comenzar con el desarrollo, recordemos que en el video anterior analizamos gráficos estadísticos desde el segundo nivel de análisis denominado leer dentro de los datos. Este consistía en realizar cálculos y comparaciones, para lo cual se hicieron uso de las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda. Sin embargo, precisemos que más allá de operar y calcular las medidas de tendencia central durante el análisis de un gráfico estadístico, es importante tener en cuenta que los resultados se enuncian con nuestras propias palabras, entonces estaremos interpretando un gráfico estadístico. Para el desarrollo de este video nos situaremos en el tercer nivel del análisis de gráficos estadísticos, que consiste en leer más allá de los datos. Así, este nivel conlleva realizar inferencias o predicciones de acuerdo a la información del gráfico y su contexto. Así es, Willy. En ese sentido, nuestro objetivo del día de hoy será realizar inferencias o predicciones de acuerdo a la información del gráfico y su contexto. Para ello, partiremos de dos tipos de gráficos estadísticos. Por un lado, tendremos un gráfico doble y por el otro, un gráfico de líneas. Así, para situarnos en el tercer nivel de análisis de gráficos estadísticos y alcanzar nuestro objetivo planteado, es importante respondernos a las siguientes preguntas. ¿Qué situación representan los gráficos estadísticos? ¿En qué año o mes hubo un mayor número de casos de feminicidio? ¿Qué tendencia seguirá el gráfico estadístico en el mes o año siguiente? Bien, empecemos. Empecemos con el análisis. Para ello, tomaremos en cuenta el siguiente gráfico estadístico y responderemos a la pregunta: ¿qué situación representa el gráfico estadístico? De acuerdo al título y la fuente, podemos mencionar que el gráfico de barras doble representa el caso de feminicidio atendidos entre el mes de enero y agosto del 2019 y el 2020. Asimismo, que fue realizada en función a los datos del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, el tip consistirá en generarse una pregunta sobre el contexto. Asimismo, respondamos a la siguiente pregunta: ¿en qué mes hubo mayor número de casos de feminicidio? Para responder esta pregunta haremos referencia a la moda, una de las medidas de tendencia central. Entonces, si analizamos las barras amarillas que representan la información del año 2020 y las barras rojas que representan la información del año 2019, podremos determinar que el mes con mayor número de casos de feminicidio en el año 2020 es enero, mientras que en el año 2019 el mes de agosto es el que tiene mayor casos de feminicidio. En ese sentido, el segundo tip consistirá en identificar e interpretar algunas de las medidas de tendencia central. Ahora bien, a fin de generar predicción en base al gráfico estadístico, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es la tendencia que sigue el gráfico estadístico? Para dar respuesta a esta pregunta, analicemos de manera separada las barras amarillas y rojas. Así, de acuerdo a la tendencia de las últimas 4 barras amarillas, en principio podemos observar que entre el mes de mayo y julio hubo un ligero decremento, mientras que entre el mes de julio y agosto se denota un ligero incremento, por lo cual podemos inferir que en el mes de septiembre los números de casos oscilará entre los 8, 9 o 10. Del mismo modo, es posible realizar inferencia para las barras rojas. Te invitamos a que lo desarrolles. También es posible realizar inferencia mediante el contraste de las barras amarillas y rojas. Así podemos observar que entre el mes de abril y agosto del 2020 se ha tenido menos números de casos de feminicidio en contraste al número de casos del 2019. Es decir, la tendencia entre estos meses es que durante el año 2020 se ha atendido menos casos de feminicidio con respecto al año 2019, por lo cual podemos predecir que en el mes de septiembre del 2020 habrá menos casos que atender en contraste al mismo mes del año 2019.
De ello podemos señalar que el tercer tip consistirá en analizar detenidamente la tendencia de las barras, de modo que podemos realizar una predicción. Ahora bien, recordemos que para analizar o interpretar cualquier tipo de gráfico es importante observar con detenimiento dicho gráfico. Teniendo en cuenta esto, el primer tips para predecir o inferir gráficos estadísticos es conocer el contexto del gráfico. En este caso lo podemos encontrar en el título y la fuente del gráfico. En función de esto nos dice que el gráfico representa el número de casos de feminicidio que hubo entre los últimos 11 años. Asimismo, nos dice que esta información fue elaborado por la Observatoria Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ahora con esto ya tenemos un dato importantísimo. Asimismo, uno de los tips también es identificar e interpretar medidas de tendencia central. En este caso nos centraremos en la moda, respondiendo a la pregunta ¿en qué año hubo un mayor número de casos de feminicidio? Como podemos ver, en el año 2011 hubo una mayor frecuencia de casos de feminicidio. En ese caso, diremos que los datos subsiguientes serán o se aproximarán a este dato, que sería 123 casos de feminicidio. Un último tips es predecir datos posteriores a partir de los valores de la gráfica. Esto respondiendo a la pregunta ¿qué tendencia seguirá el gráfico estadístico en el año siguiente? Como podemos observar, entre el año 2014 a 2017 los datos o casos de feminicidio han aumentado. Sin embargo, en el año 2018 ha disminuido, por lo que podemos decir que en los años subsiguientes a esta es posible que el número de casos de feminicidio siga disminuyendo en comparación a los años anteriores. Muy bien, chicos y chicas, hemos llegado a la parte final del video y te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.